Hola, mis queridos aprendices, cordial saludo. Bueno, nos encontramos de nuevo aquí en nuestro curso. Vamos a trabajar en este curso lo que es lencería hogar. Esa lencería la vamos a enfocar a hacer tendidos de cama, colchas, bueno, todo lo referente como para decorar una habitación, ¿sí? Y lo vamos a hacer con retacitos. Como les mostré en mi video de introducción, tenemos muchas cosas por hacer. Vamos a hacer unos bloques más estructurados, con unas figuras geométricas, con figuras más definidas, utilizando pues varios métodos. Vamos a utilizar diferentes moldes. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que vamos a aprender a hacer elaborando estos bonitos bloques, sobre todo porque son muy versátiles, nos dan muchas posibilidades. Hacemos colchas que podemos hacerlas como colchas de echados, donde cada bloque puede ser una figura, o donde podemos repetir bloques, donde podemos utilizar colores determinados, pues referentes y de pronto de acuerdo a la decoración de la habitación, o podemos hacer colchas para bebé, podemos hacer pie de camas. Bueno, hay una infinidad de cosas que podemos hacer con estas bonitas figuras. Como les digo, ya son unas figuras, pues nos introducimos más hacia la técnica de patchwork. Vamos a hacer ya básicamente como con los orígenes, como empezó a crearse el patchwork, construyendo pues el patchwork lineal, el patchwork geométrico, el patchwork bonito de figuras con ángulos perfectos, con cuadros, triángulos y bueno, cantidad de figuras geométricas, que es muy bonito, es muy entretenido. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajarlo. Lo ven en la parte de atrás en mi, en mi pared de diseño, que tengo varias figuras. Se ven muy bonitas, se ven muy atractivas y realmente son versátiles. O sea, se pueden hacer edredones para niños, para bebés, para camas matrimoniales, se puede hacer para jóvenes. Se pueden hacer inclusive pendones, se pueden hacer múltiples cosas con estas figuras. Pero hoy, en este corto video, me quiero enfocar en algo bien importante antes de empezar a hacer pues nuestra colcha de echado, nuestro tendido de cama, nuestro edredón, bueno, como lo quieran llamar. Y es algo bien importante porque vamos a tener en cuenta las medidas del edredón que vamos a hacer. O sea, para qué cama lo vamos a utilizar, si es para una cama pequeña, si es para una cama matrimonial, si es para una cama súper grande. Bueno, todo eso, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, las medidas. ¿Sí? Entonces hoy básicamente me voy a enfocar en hablar de las medidas. Les voy a mostrar unas medidas que son como las más, ¿qué les dijera yo? Que son como las más conocidas, ¿sí? Porque pues son como los tamaños de camas que más se consiguen, o los más, o sea, que son los que fácilmente pues podemos conseguir, y a los cuales pues nosotros le podemos hacer le podemos hacer sábanas, que le podemos hacer los edredones y todo. Entonces vamos a hablar sobre las medidas. Bueno, primero que todo, pues quiero contarles que tenemos que aprender a tomar las medidas. Entonces, vamos a hablar, yo voy a dirigir este curso, lo voy a enfocar, y todas las medidas que ustedes me van a escuchar, las vamos a utilizar en centímetros, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que de pronto trabajan el patchwork, que ven otros tutoriales, que es bueno, porque esto hay una cantidad de información increíble. Todo lo que ustedes busquen lo pueden encontrar, pero muchas personas trabajan en pulgadas, ¿sí? Como les digo, la pulgada es una medida universal, es una medida que se utiliza en muchísimos países.
Sí, es como una medida pues que se ajusta pues en todos los países se tratan de ajustarlo como a pulgadas, pero como les digo, aquí en Colombia, donde estamos, donde yo estoy dictando este curso, trabajamos en centímetros. Nuestra unidad de medida es centímetros. Entonces, voy a trabajar en centímetros porque pues no quiero que de pronto pues tengan dificultades con esas conversiones, porque sí, claro, hay muchas reglas, muchos elementos que nos facilitan esta labor y vienen en pulgadas, pero pues nosotros vamos a trabajar en centímetros y yo básicamente pues lo voy a trabajar con tratando de sacar moldes para que nos quede más fácil, porque sé que muchas personas eh, no van a tener pues los elementos requeridos o los elementos que nos facilitan la labor. Vamos a tratar de hacerlo de la manera sencilla, de la manera como inició el patchwork, que fue trazando sobre moldes, y entonces de esa manera eh, lo vamos a hacer. Inclusive habrá muchas personas que lo coserán a mano porque no tiene una máquina y esos son los orígenes del patchwork. Realmente el patchwork se inició así, cosido a mano, uniendo trozos de tela que iban formando pues figuras, pero pues sus orígenes y muchas personas, muchas comunidades todavía lo hacen así, en Estados Unidos los Amis, hay muchas partes donde todavía en Japón lo trabajan muchísimo a mano. Entonces, no es una limitante el no tener una máquina que podamos trabajar pues nuestro edredón a mano también, pues va a ser un poquito más demorado, un poquito más dispendioso y el costo monetario pues va a ser superior a un edredón hecho a máquina, obviamente. eh, Costará muchísimo más, pero pues es un trabajo bien satisfactorio y en estos tiempos, créanme que será una maravillosa terapia. Yo creo que se desconecta uno de todo haciendo estos bloques y cosiendo a mano o a máquina, como lo quieran hacer, pero sí creo que va a ser una excelente terapia. Muy necesaria, nos va a ayudar mucho a nuestra salud mental y sobre todo a hacer una cosa bonita que nos va a alegrar de pronto la cama. Muy meritorio. Bueno, entonces como les dije, vamos a hablar de medidas. Entonces yo aquí tengo un dibujito porque pues para que ustedes me entiendan, es difícil traer una cama, pero entonces esta pues es un dibujo de una cama donde vamos a mostrarles por aquí. Miren, este es el ancho de la cama, ¿sí? Esta parte horizontal, ¿sí? Es la que llamamos el ancho de la cama, el ancho del colchón. Este es el ancho. Y esta parte que va desde la parte de la cabecera hasta la parte de la piecera o de la parte de abajo, esto aquí será el largo. ¿Sí? Entonces, toda la parte, este es el ancho, tanto arriba como abajo, este es el ancho y este será el largo. Eso pues lo tenemos que identificar a la hora de tomar medidas. Como les digo, hay muchas medidas, hay muchos tamaños de camas, entonces pues vamos, yo voy a trabajar, les voy a dar las medidas de las camas como más tradicionales, las que más se consiguen, los que creo que son las que en el comercio no, las encuentra uno, ¿cierto? Porque ya sería de pronto otras medidas diferentes, tendría uno que mandarlas a elaborar, pienso yo. Entonces, bueno, partimos de que este es el ancho y este es el largo. Y hay otra medida que vamos a tener en cuenta que es el alto. Entonces el alto de la altura de la cama va desde donde está la cama hasta la patica de la cama, pero en este caso nosotros lo vamos a tomar en cuenta desde donde inicia el colchón hasta el largo que le queremos dar al edredón. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque hay unas camas que son altas, hay unas camas que son más bajas, hay bases, cama bases, y hay y las alturas de los colchones también varían mucho. ¿Sí? Hay colchones de 15 centímetros de alto, de 20, de 25, de 30, de 35. Bueno, hay los ortopédicos, los que traen la colchonetica arriba. Bueno, la casata. Hay muchas medidas. Entonces, esta medida de la altura también es una medida muy importante. La altura
es hasta donde yo quiero que quede que llegue mi edredón. Normalmente los edredones en patchwork se usan largos, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener en cuenta esa medida. Para hacer los cálculos de la tela, necesitamos estas medidas. ¿Por qué? Porque si tengo una cama muy grande y de pronto yo quiero hacer el tendido con 2, 3 o 4 colores solamente, entonces en ese caso pues yo debo comprar una cantidad de tela suficiente, necesaria, para que me salgan todos los bloques y todos los laterales que voy a necesitar para hacer el edredón. Entonces, eso es bien importante, las medidas. Entonces, ya sabemos que esta medida de aquí, yo voy a bajar mi cámara porque quiero que ustedes aprecien lo que yo voy a escribir aquí y quiero que vean otros detalles para que vayan haciendo sus anotaciones. Sí, en este curso creo que se me ha pasado, pero vamos a llevar un cuaderno. Sí, vamos a tener un cuaderno cuadriculado. Es mi recomendación, es más fácil porque vamos a elaborar cada bloque que vamos a diseñar, lo vamos a dibujar primero. Esa es un referente, es una buena manera de entenderlo, para cortar, para ensamblar, para no cometer errores. Entonces, pues yo todavía lo hago. Yo les mostré mi cuadernito. Yo tengo aquí un cuadernito donde yo tengo todos los bloques dibujados y es con ese fin, ¿sí? Porque yo cuando voy a armar un bloque, un cojín, un bloque, estos serían bloques. Yo voy a armar este bloque, pues yo necesito saber qué mi diseño, qué medida tiene, cuál es la medida que yo quiero que me quede este bloque, de qué tamaño tengo que cortar estos cuadros, cuántos de qué color necesito, porque aquí, por ejemplo, trabajé con 5 colores. No sé si ahí lo alcanzan a apreciar. Sí, ahí sí. Tengo varios colores. A ver, de pronto por acá otro que esté más colorido. En este. Pues aquí mismo. Aquí, como ven, yo trabajé con 3 colores, que es un color que es la base, que es el color blanco. La estrella está hecha en color violeta y los cuadros de las esquinas están en color verde, ¿sí? Con esos 3 colores yo armé esta figura. Entonces, cada bloque de estos tiene una medida requerida estándar de acuerdo pues a lo que vamos a armar, pero este diseño es lo que me dice, es como mi carta de navegación, es lo que me dice cómo yo lo voy a armar. Aquí dice que necesito 3 colores, me dice que este cuadro queda de 32 centímetros. Cuando ya lo arme, me va a quedar de 32 centímetros, ¿sí? Aquí dice 32 centímetros, que necesito 3 colores de tela, que el color 1 es la tela base y cuántos cuadros tengo que cortar del color 1, que el color 2 es el color violeta, cuántos cuadros tengo que cortar del color 2 y el color 3, cuántos cuadros tengo que cortar, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque vamos a trabajar con un cuaderno, con las hojas cuadriculadas, con un blog, lo que ustedes tengan, pero sí lo necesitamos de referencia. Además, que en este cuaderno pues también vamos a colocar las medidas que son las más conocidas, como les digo yo. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto yo no tenga la cama de esa medida, pero es necesario tenerla porque de pronto me hacen un encargo, yo necesito, o me hacen un pedido y resulta que no tengo la medida, entonces no puedo calcular cuántos bloques voy a necesitar para elaborar ese proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, miren, aquí yo les tengo unas foticos. Estos son unos edredones. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, miren esta belleza de edredón hecho con unas estrellas. Miren hasta donde llega el edredón. Hasta aquí, hasta la línea azul, llega el edredón. Lo de acá es una falda o es un enagua que tiene la cama. Este de acá, miren hasta donde llega el edredón.
¿Sí ven? Hasta la parte casi que al borde, o sea, yo diría que quedan como unos 10 centímetros arriba de ras del piso, ¿cierto? Los edredones siempre son larguitos, entonces por eso les digo yo que hay que tener en cuenta esta caída, porque hasta aquí llega el colchón, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que le vamos a dejar para que cuelgue al lado y lado, porque estos tendidos edredones son lindos así, o sea, no es que solo cubra la base del colchón, sino que caigan al lado y lado y que caigan de una manera generosa, que no se vean cortos, que no queden parados, no, que tengan suficiente tela que caigan a los lados. Entonces, en eso tenemos que ser precisos y por eso tenemos que aprender a tomar las medidas para luego calcular qué cantidad de tela necesitamos para elaborarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, siendo más, les voy a mostrar aquí. Voy a bajar para que ustedes me miren bien en detalle. Esto aquí no se me mareen, pero lo voy a bajar acá. Yo creo que lo alcanzan a ver. Lo acercamos un poquito más. Ahí está bien. Bueno, entonces miren acá. Yo les voy a mostrar eso. Porque ahí lo alcanzan a ver. Aquí tenemos las medidas de las camas. Entonces, estas son las medidas más representativas o las más usuales. Miren, la cama sencilla o cama individual, diríamos que es la cama de un niño o la cama de un joven. Tiene de ancho, mire, 1 metro y de largo 1,90. Esa es la medida. Entonces, esa cama en este ancho, este que es el ancho, tiene 1 metro y este que es el largo tiene 1,90. ¿Sí? 1,90. Así lo vamos a calcular. Se me hizo el dibujito que tengo aquí solito. Entonces, vamos a calcular esta otra medida. Miren. Entonces, miren. El ancho de la cama sencilla o la cama individual es 1 metro en el ancho y 1,90 en el largo. Esta altura todavía no la sabemos, tenemos que tomarla de acuerdo al colchón que tenga y a la altura que tenga la cama. La cama semidoble, miren, esta es otra cama semidoble. Tiene 1,20 en el ancho por 1,90 en el largo. Entonces, la cama semidoble mide 1,20 aquí en el ancho y en el largo también mide 1,90. ¿Sí? Esa es la medida de la cama semidoble. ¿Sí me alcanzan a ver allí? A ver, allí creo que se ve mejor. Miremoslo allí. Me dicen, a ver. Entonces, la cama semidoble 1,20 por 1,90. La cama doble. La cama doble. Cama doble o cama matrimonial, así se llama. Tiene 1,40 en el ancho y 1,90 en el largo. Entonces, esta cama, o la cama matrimonial, la cama doble, 1,40 en el ancho y 1,90 en el largo. ¿Sí? Eso es lo que mide. El colchón básicamente, que es lo que estamos midiendo. Tenemos otra cama más grande que ahora se usan mucho. La cama extra doble o queen size. Sí, esa cama tiene 1,60 en el ancho y 2 metros en el largo. Estas camas ahora se ven mucho porque son generalmente las camas bases, ¿sí? Son camas un poco más grandes, entonces tiene 1,60 en el ancho y 2 metros de largo. Mire que en esta cama ya cambia el largo, ya es a 2 metros, no es a 1,90. 1,60 por 2 metros. Esa es la cama extra doble, queen, mírenla aquí, ¿sí? Miren acá la información. Cama extra doble o queen size, 1,60 por 2 metros.
Y luego tenemos la otra cama que es mucho más grande, que a veces son dos camitas que se unen, ¿cierto? Son como dos bases que se unen, que es la cama king size, ¿sí? Que tiene 2 metros por 2 metros. Es prácticamente un cuadrado. Miren, esta cama es súper grande. Generalmente, como les digo, son unas camas que vienen partidas, que se une una con la otra. Entonces tienen 2 metros de ancho por 2 metros de largo. Entonces esa cama tendría 2 metros aquí en el ancho por 2 metros en el largo. Es prácticamente un cuadrado. Estos, como les digo, yo les voy a enviar todo este material, ¿sí? En su guía va a ir todas estas medidas, todo este material lo van a tener allí para que ustedes aprendan cómo vamos a calcular las medidas. Y como les dije, pues entonces marcamos, ¿cierto? Vamos a marcar y este será, miren, este será el ancho de la cama y este de aquí será el largo de la cama. Cuando nos piden la altura, ¿cuál es la altura? Esta, desde el colchón hasta abajo, hasta donde yo quiero que llegue esta será la altura de la cama. Entonces, estas 3 medidas son súper importantes para elaborar una sábana, un edredón, un pie de cama, todo lo que tenga que ver referente a hacer un tendido de cama o alguna decoración para las camas, ¿sí? Son importantes estas 3 medidas, el ancho, el largo y la altura. Bueno, entonces, como ustedes vieron aquí, que les quería mostrar, miren, el ancho, el largo y la altura, que es hasta donde llega nuestro edredón. Mírenlo aquí en acá está en la faldita, lo que tiene pues como la enagua que se le coloca, y encima hasta donde cae es la parte del edredón, o sea que nuestro edredón va desde aquí, todo esto hasta el otro lado y de arriba hasta abajo. Sí, esa es la caída pues que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las medidas del edredón. Bueno, y aquí pues lo van a ver, miren, aquí está más especificado. Medidas para tener en cuenta: ancho de la cama, largo de la cama, altura de la cama. Esas son unas medidas que siempre deben, si le dicen me voy a hacer una sábana, le van a encargar, tienen que preguntar estas tres medidas son necesarias. Luego, cuando vamos a elaborar un edredón, nosotros también necesitamos unas medidas. Y son la medida de la base del colchón. ¿Cuál es la base del colchón? Miren, la base del colchón es este rectángulo. Este rectángulo que me mide la parte de atrás, de arriba, perdón. El ancho y el largo. Este rectángulo, esto se llama base de colchón. ¿Sí? Entonces, cuando usted le digan cuál es la base del colchón, es esto. Entonces, ¿qué es prácticamente eso? Es lo que cubre, como ustedes ven aquí, miren, esta base del colchón es lo que cubre esta estrella gigante que se hicieron aquí, me cubre toda la base del colchón. Habrán edredones que los vamos a hacer, solamente las figuras van a abarcar esta base del colchón. Ya estas partes que cuelgan, hacemos otras figuras o se colocan de una manera diferente. Mírenlo aquí, miren, tienen otra tela, tiene otra figura diferente, ¿sí? Aunque aquí las estrellas están colgando hacia un lado. Aquí esta estrella sí está solamente enmarcando el colchón. Entonces esa es la base del colchón. Esta es la medida de la base del colchón que me están preguntando aquí. ¿Qué más? Tengo otra medida que vamos a tener en cuenta. Medida de cada bloque. ¿Qué es un bloque, profe? ¿Qué es un bloque? Un bloque es cada cuadrito que me va a componer mi edredón, ¿sí? Cada figurita de estas, cada cuadro que voy a hacer,
que nos va a quedar del mismo tamaño, así sea que lo hagamos de cada uno de una figura diferente. Vamos a tratar de que todos nos queden del mismo tamaño, entonces esto se llama bloque, ¿sí? En patchwork esto se llama bloque. ¿Cómo se llama este final? Que ya está todo, pues, los cuadros pegados, con márgenes, con caídas y todo. Esto se llama un tope, ¿sí? Un tope. Eso se llama un tope. Pero estos cuadritos, que son los que me van a conformar este tope gigante, se llama bloque. ¿Listo? ¿Qué más debo tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, miren que para que se separe un cuadro del otro, aquí hay unas tiras de separación, ¿cierto? Hay unos márgenes. Eso lo vamos a tener en cuenta también. Es una medida que tenemos que tener aquí, medida de la tira de separación o la tira que une entre bloque y bloque, ¿sí? Es esto, es esta separación. Estas tiritas aquí están en blanco, ¿sí? Los cuadritos están separados, pero aquí están en blanco. Entonces, esta es otra medida que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la medida que tengamos nuestra cama, de acuerdo a la medida que tengamos que elaborar el edredón, es una medida que la tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros para hacer este edredón debemos saber de qué medida vamos a hacer esta base. Y como esta base está conformada por muchos bloques, tenemos que saber de qué tamaño nos va a quedar cada uno de los bloques. Y segundo, de qué medida me va a quedar la tira que va a separar estos bloques. También debo saber cuántos bloques me caben en esta base, de acuerdo a la medida de cada bloque. Entonces, son cosas que son muy importantes y que también tenemos que aprender a calcular. Otra medida importante, la caída del edredón. Ya les expliqué. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi edredón caiga hasta determinada altura. Entonces también tengo que tener en cuenta esa medida. ¿Sí? Entonces, vamos, eso yo sé que al principio suena como confuso, pero no quiero que se preocupen, porque la verdad es como les dijera, es muy sencillo, sino que cada cosa la vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, yo les quiero mostrar aquí, digamos, yo voy a hacer este edredón, ¿cierto? Voy a hacer este edredón y voy a hacerlo con estos cuadritos. Entonces digamos que mi edredón, esta base, voy a hacerlo para una cama de un niño y tiene 1 metro y tiene 1,90 de largo, tiene 1 metro de ancho y 1,90 de largo. Entonces, profe, ¿cuántos cuadros necesito? Entonces, esa es la medida que necesito saber de qué tamaño voy a hacer cada bloque y cuántos bloques me van a caber aquí. Entonces, miren, aquí en este caso, yo haría estos bloques de 30 centímetros, porque 30 más 30, 60, más 30, 90. Tengo una cama de 1 metro, me sobran 10 centímetros. Esos 10 centímetros los tengo que repartir en este borde de aquí, en este borde que me separa acá, en este que separa aquí y en este que separa acá, ¿cierto? Entonces diríamos que tenemos que hacer. De todas maneras, esto debe llevar la costura incluida, entonces puede ser que lo tengamos que cortar, como son 10 centímetros, estas tiras de pronto las tenemos que cortar por ahí de 4 o 5 centímetros, ¿sí? Para que al coser nos dé que tengamos 1 metro, pero no es 1 metro preciso. ¿Por qué? Porque como esto lo vamos a acolchar, al acolchar recoge un poquito, eso más o menos recoge como el 10%, entonces hay que calcular y hay que dejarle una medida para extra, por así decirlo, para que cuando acolchemos nos quede pues de 1 metro.
Entonces, estos cálculos los hacemos de cuántos bloques necesitamos en esa medida, de cuánto es el tamaño de la tira con que voy a separar y de qué tamaño es el margen que le voy a colocar o la caída, ¿sí? A que quiero que llegue el edredón. Eso lo tenemos que calcular. Por eso nosotros vamos a ayudarnos siempre del cuaderno cuadriculado y vamos a hacer nuestros bloques, todos trataremos de hacerlos de la misma medida. ¿Para qué? Para que al final, cuando yo tenga esto así, si lo alcanzan a ver allí, miren, yo tengo este bloque, este edredón, que es un edredón muy sencillo, es con el primer bloque que vamos a empezar. Es un edredón súper sencillo, pero es muy bonito, ¿sí? Está unido por bloquecitos formados por 9 cuadros y por bloques lisos. Es muy bonito, es muy, como les digo, muy sencillo, pero se ve muy lindo. Es un bloque que nos permite usar muchos colores de telas, muchos colores, porque estamos trabajando en intermedios una tela neutra. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver ahí, les gusta, es un edredón muy bonito. Y al final lo combinaron con unas 3 telas como predominantes para hacerle los márgenes. Entonces, para nosotros saber cuántos bloques, miren, esta es una cama inmensa porque tiene muchos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 bloques en el ancho, ¿sí? Y me imagino que debe tener 10 bloques en el largo, debe ser una cama de unos 2 metros por 2 metros. Es una cama grande. Y es un edredón supremamente grande, muy bonito, muy sencillo, pero esto es lo que podemos lograr. Y esta es una sola figura que se repitió en todo el edredón, sino que está colocado de tal manera que se formaron las cruces y quedó muy coordinado. Entonces ustedes lo pueden ver en forma diagonal, ¿cierto? O lo pueden ver que se entrelaza por la forma que está construido, pero es básicamente la misma figura que se repitió en varias partes. Podemos hacer cosas tan sencillas como esto, ¿cierto? Prácticamente vamos a empezar con algo así de sencillo, porque nosotros el primer bloque que vamos a elaborar es ese que les mostré allí en el edredón, que es el night patch. Allí está hecho, como ustedes lo ven aquí, está cada cuadrito de un color. Aquí se usaron solamente 2 colores, pero ustedes pueden usar muchos colores. Aquí yo tengo uno, miren, que está hecho con varios colores. Aquí lo pueden ver, está hecho con varios colores. Entonces, esto también lo podemos lograr y podemos hacer cosas muy bonitas sin, digamos, muchísima cantidad de colores ni muchísimas telas, sino que también si se colocan de una manera armónica, que combinen y todo, se van a obtener buenos resultados. O sea, el resultado final es muy bonito. De eso es lo que queremos que se trate este curso, que ustedes lleguen a elaborar sus diseños de una manera sencilla, práctica, pero sobre todo utilizando muchos retacitos, todo lo que tengan, para que nos queden primero únicas, porque jamás se repetirá una colcha con otra. Les cuento que es muy difícil, ¿sí? Porque cada uno tendrá sus colores, cada uno tendrá pues sus formas de hacerlo y todo, entonces eso varía. Segundo, los tamaños también son diferentes y les recuerdo que la primera tareita que vamos a elaborar es investigar estas medidas o cuáles de estas medidas se ajustan a la cama que ustedes tienen o a la cama que ustedes le quieren hacer su edredón. Entonces, vamos a verificar nuestra medida de la cama. Como les dije, ya saben tomar la medida, van a utilizar su metro, van a tomar el ancho de la cama, el largo, la altura, y cada una va a apuntar en su cuadernito esa medida. Ya con esas medidas nosotros haremos el cálculo para saber cuántos
cuántos bloques vamos a necesitar y de qué tamaño, ¿sí? Si yo sé el ancho y sé el largo, sé cuántos bloques necesito para hacer mi edredón. Con qué tamaño puedo calcular. Y lo segundo que vamos a hacer es alistar nuestras telitas. Vamos a alistar nuestras telitas. Yo les aconsejo que las laven, si las tienen guardaditas, que las planchen, que traten de colocarlas, inclusive pueden meterlas como en medio de del cuaderno, que se vayan ahí como desarrugando, o bueno, las colocan lo más lisitas posibles para empezar luego a hacer unos cortes. Vamos a trabajar, van a listar su cuadernito y en ese cuadernito la primera tarea, ¿cuál es? Colocar las medidas de las camas o de las que ustedes le van a colocar, que le van a hacer el edredón, ¿sí? Van a tener, vamos a hacer la distribución. Entonces tienen que apuntar en su cuadernito todas esas medidas. Miren, yo aquí tengo las medidas, las referencias, todo, yo lo voy colocando allí, porque pues son cosas que a uno después se le olvida o uno no sabe, y entonces necesitamos, esas medidas tienen que estar allí escritas para que podamos hacer los cálculos de cuántos bloques voy a elaborar, de cuánta tela voy a necesitar. Bueno, materiales que vamos a utilizar, ya saben, usamos telas de dacrón, de género. Miren, estas son telitas de dacrón, telitas de género para construir nuestros bloques, ¿sí? Entonces, pues ustedes ya los construyen con los colores que ustedes quieran. Yo voy a aprovechar porque tengo que hacer un edredoncito para una bebé. Entonces yo voy a aprovechar para ir haciendo esta práctica con ustedes y vamos a hacer estos bloques. Yo, o sea, los voy a hacer, voy a tomarle la medida aquí porque aquí todavía no está cosido, entonces él va a perder, la costura es medio centímetro, va a perder prácticamente, este va a quedar de 32 centímetros, sí. Faltan dos costuras, entonces van a quedar de 32 por 32 y con eso voy a hacer el edredoncito pues para la bebé, pero ustedes van a ir haciendo también sus cuadros. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a elaborar unos moldes. Esos moldes son básicamente unos cuadros, ¿sí? Básicamente casi todas las figuras que ustedes puedan ver en Patchwork salen a partir de cuadros. Entonces vamos a trazar unos cuadros, vamos a elaborar unos moldes de unos cuadros. Yo siempre les digo, miren, podemos hacer cuadros desde 10 centímetros por 10 centímetros hasta 20 centímetros por 20 centímetros, porque en cualquier momento podemos utilizar los pequeñitos o podemos utilizar los grandes, vamos a estar utilizando varios tamaños, entonces es mejor tenerlos hechos. ¿Cómo los van a hacer? En el material que hemos estado utilizando, en la cartulina, en el cartón cartulina, bueno, en lo que ustedes tengan a la mano, vamos a elaborar estos moldes. Vamos a rotularlos, van a colocarle las medidas, ¿sí? O sea, espero que le coloquen a cada molde, digamos, si sacaron su cuadrito de 10 por 10, va bien medidito, por favor, utilicen una regla, utilicen una escuadra. A mí me gusta más trabajar con escuadras porque me da más precisión en el ángulo recto, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con una escuadra, pues yo aprovecho este ángulo que tiene aquí para saber que está recto aquí y recto abajo, entonces me queda escuadro, me queda más fácil, por eso me gusta más pues como las escuadras. Tarea, vamos a hacer los moldes, como les digo, vamos a hacer los cuadritos, digamos que van a hacer estos cuadritos, como los tengo aquí, miren, van a elaborar sus cuadritos, entonces lo hacen de 10, aquí 10 centímetros y de acá 10 centímetros. 10 por 10, de 11 por 11,
de 12 por 12, de 13 por 13, de 14 por 14, de 15 por 15, de 16, de 17, de 18, de 19 y de 20. Háganlos hasta 20 centímetros. Es mi recomendación porque realmente los vamos a utilizar todos haciendo toda esta cantidad de figuras. Pues no quiero como abordarlos más, asustarlos no es mi idea. La idea es que esto nos disfrutemos este curso, de verdad que va a ser bien bonito. Van a ser cosas maravillosas, se los aseguro, estoy totalmente convencida, pero entonces vamos a ir pasito a pasito, ¿sí? No nos podemos ir a la carrera, no podemos ir aquí, mejor dicho, en la próxima clase, en la próxima semana tenemos que montar el tendido de cama, no. Esto es algo que lo vamos a ir trabajando bloque por bloque, porque cada bloque tiene su forma de hacer y uno difiere mucho del otro, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener toda la disposición del mundo, toda la paciencia, pero sobre todo vamos a tener, yo voy a tratar de explicarles bien en detalle cómo se hace cada uno, cómo se construye cada uno, van a recibir el material de apoyo de cada uno, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer cada diseño de estos y se los voy a compartir para que ustedes sepan cómo se hace, cómo se corta, cómo se ensambla, o sea, todo en detalle. Y así lo vamos a construir aquí, ¿sí? Van a ver el video, pero también van a recibir su material de apoyo con las medidas, bueno, todo eso lo van a... Entonces, esto va a ser un edredón, digamos, como de muestras, donde cada bloque es cada bloque es de una figura, y al final lo vamos a ensamblar y nos va a quedar algo muy bonito, muy ilustrativo, y sobre todo solo quiero que sea, por ejemplo, como algo que ustedes tengan de mostrario para que puedan comercializar, ¿sí? Porque es que muchas veces, yo les voy a mostrar por aquí, yo tengo unos bloques ya hechos, muchos bloques ya hechos para un edredón. Son unas figuras muy bonitas. Ya los cojines están hechos. Miren, ya los cojines, miren esta belleza de figura. Estas son las cajitas de Pandora o cubos, ¿sí? Y con esa misma figura armé esta estrellita. ¿Sí la ven? Aquí al fondo hay una estrellita. Ya está hecho el cojín, miren. Tiene la cremallera. ¿Sí? Mírenlos aquí. Miren, tiene la cremallera. Bueno, están muy bonitos. Estos ya son los cojines. Pero aquí yo tengo ya muchos bloques hechos para ese edredón. Miren, aquí hay una figura. Voy a irles mostrando. Aquí hay una figura, aunque ustedes crean, esta es diferente. Aquí hay una estrella de 8 puntas, mírenla. El común denominador de este edredón es el azul, está hecho en tonos azules. Es un edredón para mi hijo, entonces miren, acá hay otra estrella. Aquí tenemos la escalera de Jacobo, mírenla. Acá tenemos otra estrella. Otra estrella, miren. Una estrella más. Otra figura. Miren acá. Un truco de cartas, mírenlo. Otra estrella diferente. La estrella dientes de sierra. Bueno, ellos cada uno tiene un nombre diferente. Mírenlas. Otra figura acá diferente. Miren acá.
hay otra figura. Y acá. Bueno, como ustedes ven, yo tengo ya muchas figuras. Y todas estas figuras son para formar mi edredón. ¿Qué me hace falta? Colocar las tiras de separación para empezar a armarlos. Esto, para que nosotros nos quede muy bonito, siempre es recomendable utilizar una tela clara para la base, ¿sí? Como ustedes ven aquí, mi común denominador, mi tela base es una tela blanca, que es la que me hace que la figura resalte, porque yo quiero que la protagonista sea la figura. Y entonces siempre le coloco una tela blanca. Entonces, eso quiero que lo tengan muy en cuenta a la hora de elegir los colores para su edredón. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar una tela clara y van a utilizar unas telas que puede ser una tela oscura, una tela media y una tela clara que se vean sobre ese fondo, ¿sí? Para que las figuras resalten. Porque si de pronto, miren que esta estrellita no me gustó mucho al final porque este color es muy claro y casi que esas puntas se pierden ahí con ese blanco. Yo luego la reemplacé por otra, ¿sí? En cambio, miren en esta que las dos telas son diferentes, pero se ve muy bonita. O esta figura de aquí, miren, que resalta mucho porque entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que para que nosotros formemos figuras y se vean, se noten, se vean vistosas, tenemos que elegir telas que hagan que esa figura se resalte, ¿sí? Entonces, consejo número 1, utilizar una tela clara para la base. Puede ser blanco, puede ser beige, puede ser un gris claro, un rosadito bien pálido, un verdecito bien pálido, un amarillito, bueno, un tono muy, muy, muy pastel, muy clarito para la base. Y las telas en las que van a hacer la figura sí que sean de un color más subido, un color más, digamos, más oscuro, más... Otra recomendación que yo ya se las he dado, hay que verificar antes que nada, lavar las telas o hacerle un prelavado o de pronto sobar la tela oscura sobre una telita blanca, un retacito, y probar si la tela destiñe, si suelta tinta, porque sería un desastre que yo lave mi tendido y toda esta tela azul destiña, todas las telas se corran, entonces sería un trabajo... Tanto trabajo, tanto esmero para que se pierda pues en algo tan simple que debí tener en cuenta al inicio y es verificar la tela. O sea, por más que estén nuevas, yo siempre las lavo. Yo la coloco, como les dije, no es una lavada pues así que la estrego no, colóquenla sobre agua. Si ven que suelta un poquito de color, le colocan vinagre, una cucharada de vinagre, le colocan sal y la colocan en agua tibia, la dejan ahí sumergida. Luego la dejan bastante rato, una hora, qué sé yo, y luego la sacan, la juagan, la colocan en otra poncherita con un poquitico de suavizante como para que no quede tan dura, tan áspera y la ponen a secar, extendidita. Antes de que seque totalmente, lo que hacen es planchar. ¿Para qué? Para evitar que se arrugue y todo. Si saben preparar el almidón casero, yo les he colocado por ahí el video o se los vuelvo a colocar de cómo se hace el almidón casero. Le pueden colocar almidón, eso facilita y sobre todo para trabajar todas estas figuras facilita muchísimo el corte. ¿Sí? Nos da más estabilidad a las telas, no las endurece, entonces se trabaja muy bonito. Telas recomendadas para esto, géneros de sábana. Mire, yo estoy utilizando aquí género y esas telitas de punticos y todo eso que ven son unas telitas que compré en un retacero que venden telas como sobrantes de cuando confeccionan camisas, como camisas de hombre. Si ustedes se pueden ver, todas estas telas son telas de camisas. Y eso es lo que yo he utilizado para hacer todos estos bloques que voy a hacer el edredón. Y quedan muy bonitas. Miren, a mí por ejemplo estos cojines que ya están hechos, ya están acolchados,
y todo, mire cómo realzan las figuras. Se ven muy lindas. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar guata. Pues uno para los edredones utiliza la guata gruesa. Yo realmente prefiero utilizar la guata gruesa pero prensada, la guata que sea consistente. Esa es la mejor guata. ¿Sí? Una guata buena, gruesa, consistente. De pronto va a costar un poquito más, pero es un trabajo que lo amerita. ¿Sí? Un edredón es un trabajo dispendioso, es un trabajo largo y es un trabajo en el cual vamos a dedicar muchísimas horas de trabajo. Entonces tenemos que esmerarnos con los materiales que vamos a elegir para hacer nuestro edredón. Elijan buenas telas. Como les digo, les recomiendo los géneros de sábana, les recomiendo los dacrones, pero verifiquen que no destiñan. Las popelinas, si pueden y está a su alcance, las telas mini print, las telas americanas, pues que son 100% algodón, son las mejores. Pero pues yo sé que esta coyuntura, esta problemática que estamos viviendo, pues no nos da para comprar materiales tan costosos, pero hay retazos de buena calidad, retazos que se consiguen a buen precio por kilos y que son excelentes. Lo único es que de pronto están arrugados, de pronto están un poquito sucios, hay que lavarlos. Bueno, eso lo podemos hacer, sacan un tiempito y los separen por colores, busquen gamas de colores, ¿sí? Hay que mirar un poquito sobre los colores pues que nos gustan, que más combinan, que vayan de acuerdo como a la decoración que tienen en sus habitaciones. Eso es bien, bien importante, ¿sí? Porque digamos, yo aquí trabajé tonos azules, es para un hombre, entonces se ve bien, está adecuado. Como tiene el fondo blanco, pues combina con muchísimas cosas, pero de pronto ustedes tienen una decoración específica o algo y entonces no les combinan. Yo no tienen que mirar esa parte también, sí, es bien importante mirar. Necesitamos, además de una buena guata, ¿sí? También necesitamos una tela de forro. Esa tela de forro prácticamente se va a convertir como en el doble faz, como estos tendidos generalmente tienen como como les dijera yo, un revés que donde se imprime la figura, ¿sí? Porque al acolchar, nosotros lo que hacemos es que acolchamos. Voy a mostrarles aquí en este pie de cama, que lo pueden ver, está acolchado, pero miren que por detrás queda la figura, ¿cierto? A pesar de que es un solo color, por detrás, al acolchar, van a ver la figura. Entonces, esto queda, uno en cualquier momento puede puede colocarlo por este lado y se ve bonito porque está la misma figura acolchada. Entonces, esta base, en la parte de atrás, la tela de forro también es bien importante. Es importante que la coloquen buena, puede ser también un dacrón, pero que sea tela buena para que no se deteriore con las lavadas, ¿sí? Eso es pues como mi recomendación en cuanto a elegir los materiales con los cuales vamos a hacer nuestro edredón, que yo sé que les va a quedar muy lindo y en el cual, como les digo, pues vamos a invertir muchas horas de trabajo y que necesitamos que nos quede bonito, porque esa es nuestra carta de presentación para que ustedes puedan vender, para que ustedes puedan comercializar. El objetivo de esta formación no es solamente decorar lindas las camas nuestras, sino que es darnos a conocer, exhibir estos proyectos y que podamos comercializar. Pues no siendo más, no quiero que nos veamos en nuestra próxima clase ya, elaborando los moldes. Sí, vamos a elaborar los moldes, ya les diré de qué manera los vamos a hacer. Como les dije, van buscando los cartoncitos, la cartulina, el cartón cartulina. Ojalá sea un material resistente, porque sí vamos a necesitarlo para trazar. Sí, vamos a necesitar esos moldecitos, porque con esos moldes es que vamos a cortar todos los cuadritos y todas las cosas para poder armar las figuras. Entonces deben quedar bien hechos y también en un buen material. Les recomiendo mucho el acetato del que viene en las radiografías, el acrílico, acetato, ¿cómo se llama eso? Que
Esas radiografías las pueden colocar las que tengan, porque ahora ya las entregan en un CD, pero si de pronto antes tienen, las colocan en un poquito de límpido, sumergido, y eso se les cae la tinta que tiene ahí impresa como la foto del hueso, de lo que nos tomaron la radiografía, y luego queda como un acrílico azulito claro. Eso es fantástico porque no se dañan, pues no se deterioran. También nos sirven las pastas de los trabajos, de esos trabajos o algo así que argollados que usamos, esas cositas nos sirven también para elaborar moldes. O si no, pues los hacen pueden comprarse pues un pedacito también de acetato, lo venden por metros, viene de varios calibres y es bueno hacer los moldes porque eso nos da mucha precisión. La verdad que sí, en estas figuras necesitamos mucha precisión, que todo nos quede bien hechecito, y los moldes son una parte fundamental. Yo diría que el 80% de que nos quede bien hecho un trabajo de estos tiene mucho que ver con el molde, ¿sí? Un molde bien hecho, una costura recta bien hecha, ¿sí? Un margen de costura bien determinado, bien definido, nos garantiza que todo coincida, ¿sí? Porque aquí, como ustedes ven, miren las puntas, aquí mostrémosles en una figura bien compleja. Miren esto, las puntas, todo debe coincidir. O sea, si ustedes se ponen a ver todos esos triangulitos, todos están a la misma medida. O sea, si no se logra esto, entonces la figura no queda, no se ve bonita, no se ve armónica. Todo, miren, todo está perfecto, tiene que quedar así. Entonces, para eso necesitamos buenos moldes, practicar mucho la costura recta y coser siempre a la misma medida. Siempre vamos a coser a la misma medida. Si es necesario, vamos a dibujar esa línea de costura para que luego pasen por allí, porque necesitamos que todo coincida. Y así garantizamos que al final los bloques todos tengan la misma medida. ¿Sí? Yo no puedo garantizarle que el bloque tenga la misma medida si usted me cosió de una medida, la otra de otra, si el molde suyo tiene una medida del otro, no me van a quedar. Yo puedo garantizar que los bloques todos van a quedar de la misma medida si ustedes siguen las indicaciones y elaborando un buen molde, cosiendo bien, practicando la costura recta, que todo esto nos quede bien y que hagamos buenos cortes. También van a afilar sus tijeras, yo ya les he dado truquitos cómo se afilan las tijeras, almidón en sus telas, bueno, planchen bien, hay muchos detalles que son pequeños, pero a la hora de sumarlos todos, cuentan para que un trabajo nos quede bien, que nos quede impecable, que nos quede perfecto. Nos vamos a ver en el próximo video ya y arrancando con nuestro curso de elaboración de colchas y edredones en técnica de patchwork. No se olviden, miren, aquí les vuelvo a colocar nuestras medidas. Aquí, háganle una captura de pantalla. Se las voy a colocar aquí para que miren su cama en cuál de esas clasifica, ¿sí? Y recuerden tomar la altura porque pues ya los colchones, como les dije, tienen diferentes alturas, entonces la altura sí la tienen que calcular ustedes. Entonces recuerden que van a hacer esa medida, el ancho, el largo y la altura. ¿Sí? Eso es lo que van a tener en cuenta. Miren acá. Miren, vamos a tener siempre ancho de la cama, largo de la cama y altura de la cama. Esto es lo que necesitamos para calcular nuestro edredón de ejemplo o nuestro edredón, bueno, el mostrario, como quieran. Ya van a coger su camita y le van a tomar todas las medidas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por sus lindos comentarios, por todos sus mensajes de apoyo. Bueno, infinitas gracias. Que Dios los bendiga, que derrame
sobre ustedes y sobre sus familias muchas bendiciones. Síganse cuidando, sigan elaborando trabajos hermosos desde sus casas y sobre todo aprovechen esta oportunidad de elaborar estos cursos para que sean una terapia. Sí, conviertan esto en una distracción, en una terapia para que se desconecten de tantos inconvenientes, de tantas situaciones difíciles que estamos viviendo y verán que su salud emocional, su tranquilidad y todo va a mejorar. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.